El ejemplo de Caelia es muy notable. Caelia se trasladó a vivir a Picos de Europa, a Sotres en concreto, ¿no? Para llevar una ganadería de ovino, de caprino y de vacuno, que lógicamente te obliga a trabajarla durante todo el año y todos los días del año, ¿no? Entonces, recientemente abrieron un restaurante en Tresviso, que es posiblemente uno de los destinos menos accesibles y más apartados dentro del Parque Nacional. También con muchas limitaciones en las posibilidades que tiene para atraer gente, porque simplemente la capacidad del pueblo para, yo qué sé, recibir vehículos y el acceso por el camino, por mucho que se utilice y que suba mucha gente, pues es duro y también es muy restringido, ¿no? Es muy restrictivo. Pero, sin embargo, vosotros apostasteis por abrir un restaurante allí y, además, abrirlo sobre una base de luchar por mantener la forma tradicional de llevar los rebaños y que eso sea la base del restaurante, con un enfoque como muy claro desde el principio de producto turístico, que por eso en ese enfoque de un restaurante tiene un componente ecoturístico fundamental, porque tenéis en cuenta todos esos factores. Estáis trabajando en una zona natural, estáis apostando por la conservación, por la sostenibilidad, lucháis por la población local, queréis que otros ganaderos os sigan porque necesitáis de su producto para poder vender ese producto turístico vuestro que es. Cuéntanoslo. Nosotros, bueno, empezamos con una ganadería. La ganadería, como bien dices, en Sotres, de ovino, caprino y vacuno, y somos unos de los últimos pastores que quedamos de nuestra zona y de los Picos de Europa. Nosotros seguimos usando los medios tradicionales, ya sea invernales, majadas. Nosotros durante el día 1 de mayo nos trasladamos a una majada y nos quedamos a vivir allí con el ganado durante ese tiempo. Entonces, al ver la poca demanda que hay de nuestro producto, pese a la calidad que tiene, las cuentas no salen. Las cuentas no salen y había que decidir hacer algo. Entonces, yo soy de Tresviso. Yo soy por las dos partes de Tresviso y entonces dije, pues algo hay que hacer. Y decidimos poner un restaurante para comercializar nuestra propia carne. Entonces, durante todos estos años, que me llevó mucho tiempo y poder llegar a construir un restaurante en Tresviso, fue un camino muy largo, me di cuenta del poco valor que se le da a los pastores de los Picos de Europa de cara a la ganadería, de cara al turismo. Y me vi como con la necesidad de enseñarle al mundo realmente que no somos tan malos como nos pintan. Nosotros tenemos en nuestro restaurante una cabaña, tenemos una réplica de una cabaña antigua de pastores. Tú, una vez que entras en el restaurante, sabes que vas a viajar en el tiempo. Y uno de los lemas y una frase que siempre me marcó mucho fue la de que si pierdes tus raíces, pierdes tu identidad, al final. Y mucha gente entra allí y en el momento que le enseñamos todo lo que tenemos, porque ya son fotos de pastores de Tresviso, de Sotres, de los Picos de Europa, sobre todo enfocado a la recella, lo que es el ovino y caprino, que es lo que más está en peligro de extinción en Picos de Europa. Llegar que la gente llegue allí y lo vea, te pregunte, vea la réplica de esa cabaña y retrocedan en el tiempo, que digan, uy, es que yo esto lo hice con mi abuelo, ya no solo en Asturias, sino decir en Extremadura, en Andalucía, y que se les caiga una lagrimina, dices, creo que estoy haciendo algo bien, porque estoy volviendo a concienciar a la gente de que estamos aquí, de que resistimos. Somos pocos, damos mucha guerra, que muchos me habéis dicho que ya me conocéis, damos mucha guerra, pero es la única manera que tenemos de darnos voz. Y creemos que nuestros rebaños aportan muchísimo más de lo que quitan al ecosistema. Porque al final los Picos de Europa están humanizados. Toda Asturias está humanizada. Y se está viendo que en los últimos 20 años la ganadería de ovino y caprino en Picos de Europa se ha reducido en un 90%. Por ejemplo, mi rebaño de ovejas, yo tengo un rebaño de ovejas xaldas, una raza autóctona en peligro de extinción de Asturias, es el único rebaño que pasta. Mis cabras, yo tengo 150 cabras y solo hay 2 rebaños en Sotres. Y en total a monte comunal deben de ir 4 o 5. Entonces hemos pasado de llegar en todos los Picos de Europa, ya no solamente hablar de una comunidad, porque es que no hay fronteras, hemos pasado de tener unas 35.000 cabezas de ganado menudo a tener unas 5.000. Entonces yo creo que eso es algo alarmante. Muchos habláis de la mira de flores, de pájaros, de todos los animales, y entonces yo me pongo a pensar, creo que la gente debería de saber
que si nosotros dejamos de hacer las típicas siegas tradicionales, nosotros seguimos haciendo la siega en seco para nuestros animales, seguimos segando todas las fincas, por muy escabrosas y pequeñinas que se vean, que a veces llega gente y dice, ahí es imposible sacar algo para un animal, porque están acostumbrados a hectáreas y hectáreas. Nosotros seguimos haciéndolo, porque al final es lo único que tenemos para que esto nos salga rentable. Entonces, si esa siega se pierde, hay estudios que hay más de 600 especies florísticas nada más en los prados de siega. De mariposas, se conservan muchísimas más mariposas que hasta en Irlanda, en picos de Europa, nada más por seguir las siegas tradicionales. Mis cabras y mis ovejas a lo largo del año comen 207.000 kilos de biomasa al año. Entonces, es un pequeño rebaño porque no llegas a las 300 cabezas. Entonces, si eso se impulsa más, al final no solamente beneficia a mí como ganadera y como hostelera que ahora comercializo mi propia carne, sino que beneficia a muchas más especies, ya sea vertebrados como invertebrados, que están en peligro ahora mismo de extinción. Porque luego, a la hora de comercializarlo, ese producto manejado de esa manera, que ya tiene el valor ya no solo de la calidad que pueda tener en sí mismo por estar pastando en la montaña, sino que tiene ese valor adicional del componente humano, tradicional, de mantenimiento de la cultura y del paisaje, vosotros lo lleváis al restaurante y lo preparáis también de modo tradicional, de forma que pues eso, culmináis un poco el círculo, ¿no? Claro, es muy importante que la gente sepa volver a lo de antes, ¿no? Porque antes el ecoturismo existía, ya existía. El sello eco siempre lo hemos tenido. Lo que pasa que hubo una temporada en la que las personas como que nos industrialicemos mucho en la forma de alimentarnos. Entonces nosotros lo que queremos es dar valor a nuestro producto, porque al final criar un rebaño de cabras o ovejas a 1000 metros de altitud en plenos picos de Europa y con el terreno tan agreste que tenemos, porque tenemos un pastoreo de altitud, no de la altitud, entonces a lo largo del año pasamos por muchas zonas extremas. Pasamos de estar muy bonito el verano, es precioso, pero tenemos que estar en invierno bajo 2 metros de nieve. Y mis animales también lo tienen que estar. Y entonces todo eso son costes añadidos a nuestro producto. Y por eso queremos que la gente valore que mis animales en invierno están a 1000 metros, pero en verano están a 2500, pastando en las zonas más ricas y con más nutrientes que hay en todos los picos de Europa. Y eso hace que tengas tú una calidad muy importante. Y claro, eso conlleva a que yo me tengo que trasladar de 1000 metros a 2500 para poder saber de esa ganadería. Entonces, como yo siempre he dicho, en los picos de Europa los pastores se despeñan igual que los animales. Entonces, corremos un riesgo. Y es un valor que le tenemos que dar a nuestro producto y que la gente sepa que si tiene ese precio, que al final no es tan caro, porque se nos ha denigrado mucho, se nos ha metido mucho intrusismo en el sector hostelero. Entonces, dar ese valor yo creo que es aportar conocimiento a la gente, que la gente sepa de dónde viene, y en el momento que tú le explicas, yo en mi carta tengo, es producto de mi ganadería, es criado en extensivo en los picos de Europa, y si no es mío, es de un vecino que está criado exactamente igual, les da igual, no te miran el precio, simplemente te dicen, pónmelo. Sí, es que eso es una cuestión que estábamos comentando antes, precisamente asociado a eso, ¿no? Con la observación de oso pasa exactamente igual. Si tú ofreces un producto de mucha calidad, eso no rompe un poco esa barrera del precio. Ya no se mide tanto por cuánto cuesta, sino que se mide por lo que te aporta. Y en vuestro caso, pues, veis eso precisamente, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, sí, yo te puedo decir, mi producto es de calidad, vale, demuéstramelo. Pero es que yo lo puedo demostrar. Esa es la cosa. Y lo que debemos de hacer, todavía queda mucho trabajo por hacer y tenemos proyectos entre los pastores de picos de Europa, poder llegar a enseñarle a la gente ese conocimiento, educar, porque yo llevo muy poco tiempo abierta. Llevo desde julio, y creía que lo que tenía yo, lo que había criado, me iba a sobrar. Y sin embargo, ahora mismo tengo que comprar carne a productores de la zona y es lo que más me orgullece. Porque mucha gente hablando con pastores decir, es que voy a tener que dejarlo, o ¿qué hago yo con este producto? No me lo están pagando bien, a mí me cuesta mucho mantenerlo. Hasta de tener 10 ovejas y no poder vender 10 corderos, llegar a ese punto. Entonces yo creo que hay que concienciar un poquitín del producto local, garantizar la soberanía alimentaria, que al final es lo que hace vivos los pueblos, porque si tú no me compras a mí, yo no te compro a ti, porque yo no hago queso, pero yo compro un quesero de la zona. Y al final todo es una rueda. Y yo, por ejemplo, la carne de mis vacas no lo comercializo en mi propio restaurante, porque todavía no nos ha dado esa oportunidad. Pero, por ejemplo, compro o carne de Tudanca a una ganadería de Tudanca de Cantabria, o se lo compro al carnicero de Cabrales, que sé que tiene carne de la zona.
Entonces, eso es lo que hace el círculo, hace que los pueblos sigan vivos y hace que podamos seguir estando ahí. Y creo que el conocimiento hacia la gente y el respeto. También yo creo que es un poco inculcar a la gente el respeto a la hora de llegar a Picos de Europa, que como no pasa en Ardea, en Picos de Europa está muy masificado. Y como digo yo, y muchos salen como las vacas cuando salen de la cuadra a relenco, así como... y claro, llegan allí y te topas con nosotros, por ejemplo, en la cabaña, así, con el perro, las ovejas, no sé qué, y pasan ahí como si no tuvieran amo. Y claro, tienes que pararte a decir, por favor, respeta, estás entrando como en mi casa, ¿no? Y yo creo que es algo que, que debemos de trabajar mucho y concienciar a la gente de que cuando viene a un espacio ya de por hecho ya protegido y a un espacio tan humanizado, y que no solamente la gente se dedica a la hostelería, que es lo malo que hemos tenido durante estos años, que le hemos inculcado a la gente que para poder vivir en el pueblo tiene que vivir del turismo y no del campo. Entonces, por eso, por el paisaje se está muriendo. Debemos concienciar el respeto hacia un pastor que está en una majada, a que cuando ves un rebaño de ovejas o un rebaño de cabras, si están ahí, están haciendo una labor, no están abandonados. Claramente en el ecoturismo necesitamos todos esos niveles funcionando. La producción, la población local viviendo del territorio y luego a partir de ahí los servicios, las actividades y que vengan los turistas. Es coexistencia al final y es. llevarlo.